Bien, hermanos, pues continuamos con nuestra serie a la carta a los romanos titulada La Carta de la Esperanza. Y me gustaría que me acompañarais a la lectura de Romanos 8. Estamos en el capítulo 8 de esta preciosa carta del apóstol Pablo a los cristianos de Roma, a nuestros hermanos de Roma de hace casi 2000 años. Y vamos a leer los versículos en esta ocasión que van del 18 al 25. Vamos avanzando en el capítulo. Hoy tendremos una porción más larga que las anteriores. Romanos 8, del 18 al 25, y dice así la palabra del Señor. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que aún no ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor y su iglesia responde amén. Vamos a orar. Señor Dios nuestro, venimos delante de ti, Padre. Venimos delante de ti sabiendo cuán necesitados estamos de tu palabra, especialmente en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de incertidumbre, en estos tiempos en los que no sabemos lo que será la semana que viene, Padre. Tiempos en los que hay dificultades de salud, dificultades sociales, económicas, políticas. Esta crisis parece que ha afectado todos los estamentos de la sociedad. Y también, Señor, de una manera está afectando a la Iglesia, pero sabemos que todo es conforme a tus propósitos, conforme a tus designios. Sabemos que tu Iglesia siempre prevalecerá, siempre. En eso estamos confiados. Pero, Señor, queremos ahora gozarnos en algo que es propio de nuestra vida cristiana, la esperanza. Señor, sabemos que ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Hoy nos queremos centrar en esa esperanza, pero también en la fe y también en el amor. Señor, te rogamos que tú bendigas ahora tu palabra y que tu iglesia sea edificada, que tú muevas, transformes y edifiques los corazones de tus hijos aquí congregados o los que nos siguen desde los hogares, y también que rompas los muros y la frialdad que hay en los corazones de piedra de los que no están en Cristo en esta mañana, y que caigan rendidos delante de ti, ante tu evangelio, ante tu gloria, ante tu majestad, ante tu esperanza gloriosa. Señor, te damos gracias por todo esto y rogamos que tú lo dirijas todo, dependiendo de ti hasta en lo más pequeño. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, pues os hago la pregunta, ¿vale la pena ser cristiano? Vuelvo a hacer la pregunta, no me he equivocado. ¿Vale la pena ser cristiano? Porque la verdad, si eres un poco sincero contigo mismo, estarás de acuerdo en que a veces nos puede asaltar a la mente, quizá de forma furtiva y breve, aunque sea, pero suele saltarnos a la mente y al corazón estas palabras. ¿Realmente vale la pena ser cristiano? Incluso muchas veces aquellos que saben que somos cristianos o con los que compartimos el Evangelio nos plantean esto: ¿y de qué me sirve el cristianismo? ¿En qué me soluciona la vida? ¿Qué ventajas tengo? De ellos lo pudiéramos esperar, pero la verdad es que los cristianos, aun porque precisamente sufrimos rechazo, sufrimos oposición, aflicción, pruebas por parte de otros, porque somos cristianos, o quizá nos sentimos
tentados a rendirnos al pecado, sucumbir a la tentación, a veces nos planteamos, ¿qué sentido tiene nuestro cristianismo? ¿En qué me aprovecha? Hermanos, los creyentes verdaderos, regenerados por el Espíritu Santo, no podemos apostatar. Se nos ha hecho parte del nuevo pacto, y eso lo ha hecho Dios. No podemos rechazar a Cristo, los verdaderos hijos de Dios. Pero sí que muchas veces podemos sentirnos tentados a tirar la toalla, a abandonar. Cuando vemos el sufrimiento propio o ajeno, o las luchas que hay en nuestro peregrinar en este mundo, nos preguntamos, ¿qué sentido tiene esto? Estoy cansado y no le veo el objetivo. A esto debemos añadir algo más, que aparentemente a los no creyentes, por el hecho de hacer lo que les da absolutamente la gana y vivir como les da la gana y buscar permanentemente salidas fáciles y escapatorias para hacer las cosas y salirse con la suya, parece que todo le va mejor. ¿Os acordáis de Asaf? Cuando decía, tuve envidia de los arrogantes, ¿recordáis? Viendo la prosperidad de los impíos. Y luego dice palabras muy fuertes, cuando dice aquello de, en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Diciendo, ¿para qué? ¿Para qué? Si me va cada vez peor. Y a estos les va muy bien en la vida. Los verdaderos hijos de Dios, los cristianos, podemos llegar a tener esta lucha. Quizá haya alguien que no la haya sentido aquí, pero me costaría creerlo. Porque llega un momento en la vida de todo cristiano que te enfrentas a esto. Porque te enfrentas a dolor, a luchas, a pruebas, además de la oposición añadida por parte de este mundo caído. Así que de nuevo, ¿vale la pena ser cristiano? Tú y yo, hermano, hermana, sufrimos las mismas dificultades que los demás. No somos ajenos a los sufrimientos ya no de nuestros hermanos en todo el mundo, sino de toda la humanidad. Las mismas luchas con la muerte, las enfermedades, también tenemos que enfrentarnos a las pandemias, como el coronavirus, igual que los demás. Todos formamos parte de un mundo caído, un mundo roto. Y de nuevo, a nosotros, los cristianos, se nos añade el rechazo, la burla, la persecución y a veces la muerte por parte del mundo solo por el hecho de ser eso, cristianos. Así que podemos caer en algo que es la antítesis, ¿entendemos esto? Lo contrario de la vida cristiana. Podemos acabar desesperanzados, sin ninguna esperanza. Así que el sermón de esta mañana tiene el propósito, tiene uno, principal, y es mostrarnos a todos que a pesar del sufrimiento que podamos esperar en esta vida, y Pablo, que escribe estas palabras, no rehúye la realidad del sufrimiento. Él tenía un máster, un doctorado en sufrimiento. ¿Bien? Él no es ajeno a todo esto. Pero lo que está diciendo Pablo es que los cristianos, a pesar de todo esto, somos las personas más privilegiadas de la historia pasada, presente y futura. Eso es lo que somos. Aunque a veces, desde nuestra perspectiva, pueda no parecerlo. Y no solo eso, sino que además podemos tener esperanza, la mayor de las esperanzas. ¿Veis cómo hemos llamado esta carta? La carta de la esperanza. Esta carta me refiero a la serie, ¿no? La serie de sermones, yo decidí llamarla así. Y estamos llegando, podemos decir, a la cima de esta carta, al punto álgido, estamos justo en el corazón de la carta. Todo lo que Pablo nos ha dicho hasta ahora y todo lo que dirá después está relacionado centralmente con las grandes verdades que estamos viendo ahora en este capítulo 8. Toda la carta conduce a este capítulo 8 y todo lo que viene después puede desprenderse de este capítulo 8. Podemos decir, por lo tanto, hermanos, que este capítulo es la cima de la esperanza cristiana.
Ya no hay nada más arriba, ya se acabó, ya no hay nada. Ya solo viene luego la gloria, la eternidad. Estamos en la cima, en el Everest de la esperanza cristiana. Y espero que el Señor hoy me ayude a poder demostraros cómo esto es así, cómo esto es algo verdadero, es algo real. En el anterior pasaje vimos que hemos sido adoptados por Dios, que ahora somos herederos de Dios, coherederos con Cristo, es decir, que todo aquello que es de Cristo, por derecho propio, también es tuyo, también es nuestro. Y eso es algo maravilloso de por sí. Pero hay un elemento indispensable para esto. Parece casi como una condición. El apóstol Pablo acaba poniéndolo al final, en el versículo 17, como un condicionante. Tiene que darse algo para que todas estas cosas las heredemos. Y Pablo nos dice, ¿por el qué? Vamos al versículo 17. Dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios, y coherederos con Cristo, y aquí viene lo que no le gusta leer a muchísimos, también a muchos cristianos, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Vuelvo a leerlo. Si es que padecemos, si es que sufrimos juntamente con Él, para que ahora sí, juntamente, seamos glorificados. Aquí el apóstol Pablo no está llamando a la penitencia, al flagelamiento, como en el catolicismo romano, que hacen sus penitencias para ganarse la salvación. No, 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 no. Hermanos, Cristo ya sufrió todo lo que tenía que sufrir en sustitución por nosotros. Él ya pagó con sus sufrimientos. Nosotros no tenemos que añadir sufrimientos propios a nuestra salvación. Todos los cargó Cristo. Esto tengámoslo muy presente. Pero somos coherederos con Cristo y por lo tanto vamos a participar de los sufrimientos de Cristo para también después participar de su gloria. El mismo apóstol Pablo escribe en 2 Corintios, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Y en Filipenses 1:29 dice lo siguiente a los cristianos de Filipos, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino que padezcáis por Él. O sea, el padecimiento, el sufrimiento, las aflicciones son un privilegio que se nos otorga por gracia, por el hecho de estar unidos a Cristo, por medio de la fe. Así que el sufrimiento en tu vida, hermano, hermana, no es un accidente. Y no dudamos del mal aparentemente absurdo y arbitrario que puede llegar a provocar Satanás en la vida de las personas. También en la vida de los creyentes. Pero no olvides una cosa, ninguno de los sufrimientos que puedas sufrir de parte del maligno son algo fuera del control y de la soberanía de Dios. En absoluto. Están controlados por Dios esos sufrimientos, también para tu santificación, para tu crecimiento a semejanza de Cristo. Hermanos, la corona la vamos a recibir a través de la cruz. No nos quepa ninguna duda, ahora o en el futuro. Pero así será. Así fue en el caso del Señor y así será en nuestro caso también. Así que vemos que hay una conexión entre sufrimiento y gloria. Es como un cordón umbilical. Como le dice Pablo a Timoteo, si somos muertos con Él, ¿recordáis? También viviremos con Él. ¿Y ahora qué dice? Si sufrimos, también reinaremos con Él. Están conectados. Pero hermanos, no importa lo grandes que puedan parecernos los sufrimientos de este mundo. Y esto nos lleva al primer pasaje, el primer versículo que vamos a considerar hoy. Todos estos sufrimientos, todos tus padecimientos de hoy no son nada en comparación con la gloria que nos aguarda, ni en cantidad, ni en calidad. Nada se puede comparar, nada de lo malo que te ocurra hoy se puede comparar con la gloria y las bendiciones
que te esperan cuando Cristo regrese. No son comparables. Dice el versículo 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermanos, los incrédulos sufren, pero sufren sin esperanza. Y si leyéramos este versículo al revés, podríamos decir que el sufrimiento de los incrédulos que experimentan hoy no es comparable al que van a sufrir por la eternidad en el infierno que les aguarda. Pero en el caso del cristiano es todo lo contrario. Lo que sufrimos en este mundo no puede compararse con la gloria que experimentaremos cuando Cristo regrese en poder y gran gloria. No puede compararse. Y Pablo está diciendo al principio, fijaos, tengo por cierto. Este es un término contable en el griego. Pablo te está invitando a los romanos, a los cristianos de Roma y a ti y a mí, a que calculemos, a que hagamos un balance, a que sumemos y restemos lo que estamos sufriendo aquí ahora en comparación con la gloria venidera. Y Pablo dice que no son comparables, que son noche y día. Es como, bueno, igual aquí hay gente ya joven que no sabe de lo que hablamos, pero habéis visto, los que ya tenemos unos años, una balanza, ¿no? ¿Habéis visto una balanza alguna vez? Igual ya solo la veis en películas antiguas o en museos, pero hemos visto cómo funciona, 2 platillos con un punto de unión y un contrapeso, ¿sí? Es una balanza, la de toda la vida. Balanza romana, de hecho se le llama. Pablo está diciendo que las aflicciones de este mundo son como polvo en uno de los platillos y que la gloria que nos aguarda es como un enorme peso que cae sobre el otro plato y hace que el polvillo ese que hay en la balanza nos salga por los aires y se desvanezca. ¿Vemos la idea? No es comparable. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 4, porque esta leve tribulación momentánea, la que experimentamos hoy, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y eso es lo mismo que dice el apóstol en Romanos 8. No son comparables. Pablo nos habla de este peso de gloria como algo que ya está produciéndose. No es algo que debes de aguardar en el futuro, es algo que ya está produciéndose, ya tiene efectos aún en medio de tus sufrimientos actuales. Pero esa gloria futura, como dice bien el apóstol Pablo, ha de manifestarse en nosotros cuando Cristo nos otorgue en su venida cuerpos glorificados. Y es totalmente segura. ¿Por qué? Nos lo dice el versículo 29 de este capítulo 8. Fijaos. Dice que Dios nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Estamos predestinados a ser hechos a la imagen de Cristo. Y esto es algo, hermanos, increíble. Dice Daniel 12:3, refiriéndose a los últimos días, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Y el mismo Señor Jesucristo, al final de su parábola del trigo y la cizaña, recordáis, dice que los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Hermanos, cuando Cristo vuelva, Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Contemplaremos y compartiremos su gloria, la de Cristo. Y ahora tú y yo no somos nada más que seres humanos insignificantes. Si alguien nos ve por la calle dirá, mira, ahí va, no sé, Yesenia, ahí va Isidro, aquí va William, Yuni, Javier. Somos seres humanos normales y corrientes. A los ojos de los demás lo somos.
no tenemos nada extraordinario en nosotros, pero hermanos, somos diferentes. En nuestro hombre interior, los cristianos somos diferentes, no por mérito propio. Es una diferencia que Cristo ha ganado en la cruz del Calvario para nosotros. Y es una gracia que se nos da. Hemos sido hechos nuevos en el hombre interior. Aunque el hombre viejo, el hombre exterior, mejor dicho, por fuera, se va desgastando y cada vez nos vamos quedando más calvos de la coronilla algunos. Hermanos, Pablo quiere que entendamos que cuando Cristo regrese, lo que ahora no ve, lo verán. Lo que el mundo ahora no ve, cuando Cristo regrese lo verá. ¿Qué es? Que tú y yo somos hijos del Altísimo, que hemos sido adoptados por Él, que pertenecemos a su familia y que en unión a Cristo compartimos su misma gloria. Y todo ojo lo verá, al Señor y a sus hijos viniendo con Él. Dice Pablo en Colosenses 3, del 3 al 4, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Hermanos, ahora nuestra naturaleza gloriosa está escondida en Cristo. Pero cuando Cristo regrese y se manifieste a todos los hombres, nuestra naturaleza glorificada, nuestra semejanza a Él en cuerpo y alma, será visible ante todas las criaturas de los cielos y de la tierra. Y cuando esto ocurra, todo el universo será transformado. No solo nosotros, todo el universo. Y esto nos lleva a la enseñanza de los siguientes versículos. Versículo 19 en adelante, hasta el 21, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y hermanos, estas palabras son imposibles de entender, y ahora diréis, no, hombre, no, yo las entiendo, sí, y ya veréis por qué las entendéis, pero por si acaso hay alguien que se pierde, son imposibles de entender si no somos conscientes de cuál era el primer propósito de Dios al crear el universo. ¿Cuál era el propósito inicial de Dios al crear el mundo? Y voy más allá, al crear al ser humano. Y para eso deberíamos de ir a los 3 primeros capítulos de Génesis. Por mor del tiempo no lo vamos a hacer. ¿Bien? Pero allí se nos muestra que el Creador hizo todas las cosas. Creó y dispuso todas las cosas como un gran escenario, como una gran plataforma en la cual colocar al hombre, varón y hembra, creados a su imagen y semejanza, y los creó con un objetivo: reflejar ante toda la creación toda la gloria y virtudes de Dios. Por eso se dice que fueron hechos a su imagen y a su semejanza. Adán y Eva apuntaban a una realidad más grande que ellos. Ellos solo eran un reflejo, una imagen a nivel terrenal, cósmico, si queremos decirlo, como reyes, virreyes de la creación. No éramos nada más que éramos recién creados como un reflejo de la gloria de Dios, con un objetivo: glorificar a Dios y gozar por siempre de Él. Para eso fuimos creados tú y yo. Reflejaban Adán y Eva su presencia, la presencia de Dios, su autoridad sobre todo lo creado. Pero todo esto quedó distorsionado completamente por el pecado. Todo esto quedó roto y destruido por la caída y se corrompió. Y desde entonces, los seres humanos no representamos a Dios como deberíamos representarlo. Y no solo el ser humano se corrompió. Todo el planeta en el cual fue colocado el ser humano como representante divino
se corrompió. ¿Recordáis las palabras del las palabras del Señor a Adán? Génesis 3:17, maldita será la tierra por tu causa. Maldita será la tierra por tu causa, es decir, por tu pecado, por tu desobediencia. Y no queremos ponernos en plan Pocahontas de Disney, o en su versión 2.0, que es la película Avatar de James Cameron, que más o menos es lo mismo. Pero hermanos, es verdad, hay una relación entre lo creado y muy especialmente entre la tierra y el ser humano. Porque esta tierra fue creada como una plataforma para que nosotros reflejáramos la gloria divina. Por lo tanto, nuestra corrupción resultó al sí mismo en una corrupción del mundo en el que fuimos colocados. Lo cual es muy triste. Es muy triste. La corrupción de la naturaleza del hombre supuso también la corrupción de la naturaleza del cosmos. Aunque la tierra conserva, iba a decir algo, yo creo que mucho, posiblemente, aunque tampoco tenemos capacidad de compararlo, de su belleza y gloria original. Y ese algo, hermanos, sea como sea que haya quedado, en comparación con la tierra original, es increíble. Es abrumadormente maravillosa nuestra tierra. Tenemos un planeta, hermanos, que es un reflejo de la belleza, la gracia, las perfecciones, el amor y el poder de Dios. Pero no funciona como debería de funcionar. Y Pablo nos dice que la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, es decir, la tierra no se degradó sola. ¿Entendemos? La tierra no se corrompió sola o por el abandono o por un poder propio o ni siquiera por la segunda ley de la termodinámica. No. La tierra no se maldijo a sí misma. Fue maldita por Dios. Fue maldita por Él mismo, que también la sujetó en esperanza. Dios maldijo la creación por causa del hombre, por causa de la caída. Y como se ha dicho alguna vez, este es un planeta hermoso y peligroso. Y es verdad, desastres naturales, y ahí no acabaríamos. Olas de calor, olas de frío, terremotos, sequías, inundaciones, hambrunas, crueldad inexplicable a veces en el reino animal, enfermedades como la que nos aqueja hoy en día, el COVID-19, y peores, la muerte. Todo esto son cosas que demuestran el juicio y la maldición de Dios sobre la tierra. El juicio y la maldición de Dios por causa del pecado del hombre. Por eso dice Pablo que la creación fue sujetada a vanidad. ¿Y qué es esto de vanidad? ¿Qué es esto de vanidad? Porque hay quien entiende la vanidad como orgullo, como vanagloria. No. Esta es la misma expresión que utiliza Salomón en Eclesiastés, cuando dice, recordáis, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y con esta palabra, Salomón, en ese libro, quiere darnos a entender que desde la perspectiva del ser humano, esta vida es vana, todo es volátil. La palabra vanidad, jabel en hebreo, quiere decir neblina, como la niebla que se desvanece. Es algo volátil, es algo impredecible, es algo sin forma, algo frustrante, aparentemente inútil, absurdo, sin sentido. Eso nos parece muchas veces la vida. Y Pablo pretende transmitir lo mismo cuando dice que la creación física también ha sido sujetada a este estado de futilidad, de sinsentido, de arbitrariedad, incluso de crueldad a veces. Pero esto Dios lo hace por un propósito. Decimos que es vanidad desde una perspectiva humana, pero tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Dios está mostrándonos a los seres humanos, a través de toda una creación dañada, la verdadera naturaleza del pecado.
Eso es lo que Dios quiere que tú y yo comprendamos por medio de la vanidad, del dolor, del sufrimiento y del aparente absurdo e injusticia y crueldad que hay en este mundo por causa del pecado. Porque, hermanos, no somos conscientes, ni tú ni yo, realmente ningún ser humano es consciente de lo repugnante, de lo perverso que es el pecado. Ni somos conscientes de las terribles afrentas y desprecios que diariamente los seres humanos cometemos hacia Dios, día tras día, hora tras hora. No vemos lo horrible que es preferirnos a nosotros mismos o a las cosas creadas antes que al Creador. No vemos lo horroroso que es eso. Pero ante el dolor físico sí que reaccionamos. Ante el sufrimiento terrenal sí que de repente damos un respingo y nos volvemos a Dios, sea para buscar su ayuda y socorro o incluso en algunos casos para maldecirle. De alguna manera, como dice John Piper, el dolor físico es el trompetazo de Dios que nos dice que hay un problema serio en el mundo. A todos, creyentes y no creyentes. Dios sujetó a la tierra a vanidad, pero lo hizo en esperanza. Y gracias a Dios, que desde el mismo momento en que el hombre y la mujer cayeron, Dios anunció y prometió un Salvador en la persona de su Hijo eterno, quien habría de revertir todos los efectos de la caída por causa del pecado. Por esto se hizo hombre. Dios se hizo imagen. Fue el segundo Adán. Dios se hizo un reflejo perfecto de quién es Él en la persona de Cristo, como Adán había sido un reflejo perfecto de la gloria de Dios. Como dice Pablo en Colosenses 1, Él es la imagen del Dios invisible. Y por amor a su pueblo, murió en una cruz para pagar el precio de nuestros pecados y restaurar en nosotros ahora la imagen de Dios que Adán perdió por su pecado. Y ese es el propósito de la salvación, de tu salvación. Restaurar esa imagen que quedó distorsionada en el jardín del Edén. Y ese proceso comienza desde el momento en el que te convertiste a Cristo, te arrepentiste de tus pecados y pusiste fe en Jesús, pero no será completado hasta la segunda venida del Señor. Entonces seremos completamente restaurados, completamente recuperados, en cuerpo y alma. Y así podremos reflejar la imagen de Dios perfectamente, tal y como Dios se prometía en un principio. Y como el destino de la naturaleza está ligado al nuestro, dice Pablo ahora, también la creación misma será libertada de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La creación también será restaurada para poder reflejar la gloria que Dios se propuso que reflejara desde el principio. Como nosotros seremos libertados por fin de la esclavitud de corrupción, de nuestra carne pecaminosa, seremos total y completamente libres del poder del pecado y de la muerte, la creación también tendrá esa gloriosa libertad. Está comparándola. La liberación de la corrupción que va a tener la creación y nosotros, como hijos de Dios, a la corrupción actual que padecemos, tanto el mundo como nosotros. El mismo Dios que sujetó la tierra a vanidad temporal es el mismo Dios que traerá su liberación gloriosa y eterna. Y digo esto porque lo va a hacer Él, por muy loables que sean los esfuerzos de organizaciones como Greenpeace o otras organizaciones medioambientales y ecológicas, podemos pensar loables y nobles.
no lo cuestionamos en absoluto, ellos no van a lograr quitar la maldición de la tierra. Ellos no van a lograr quitar la corrupción que hay en la naturaleza, hasta que ésta llegue a ser el paraíso que era al principio. El proceso de decadencia y corrupción de la tierra y del ser humano no lo va a conseguir ninguna organización, por muy bien coordinada y bien intencionada que sea. Solo Cristo en su segunda venida va a lograr esa restauración. Por eso ahora dice Pablo, en vista de esto, que el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y Pablo está usando un recurso literario hebreo muy propio, que es personificar a la creación, como si la creación fuera una persona. ¿Ves? Dice que la creación tiene un anhelo ardiente. Y esta palabra, es muy interesante en griego, anhelo ardiente, tiene que ver con alguien que está esperando algo con mucha expectación, pero transmite la siguiente imagen. Pensad en la imagen, a ver si os veis reflejados. ¿Habéis estado alguna vez en una estación, en un aeropuerto, en algún sitio, esperando a que llegue alguien muy querido, a quien no veis desde hace mucho tiempo, y estáis con la cabeza alzada y de puntillas, y haciendo así a lo lejos? A ver si veis aparecer esa persona con el carrito y las maletas. ¿Sí? ¿Os sentís identificado? ¿Habéis visto esto alguna vez? Esto es lo que dice Pablo que hace la creación. La creación anhela con ansia, con expectación, la venida de Cristo y la glorificación consecuente de los hijos de Dios. Así aguarda la creación que Cristo vuelva. Así la deberíamos de aguardar nosotros, nuestra glorificación y la glorificación de este mundo. Porque, hermanos, cuando Él venga, seremos glorificados y seremos hechos herederos de todo, junto con Él. Y ahora en el versículo 22, Pablo sigue con esta idea también de dar una connotación humana a la creación. Dice, fijaos, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está ¿con qué? Con dolores de parto hasta ahora. Hermanos, esta nueva personificación de la creación es muy hermosa, es muy hermosa. Pablo nos dice que los dolores actuales que podemos experimentar en este mundo no son en vano, porque son dolores de parto. Son dolores que anuncian la llegada de una nueva era, de una nueva creación. Y hermanos, el dolor que experimenta una parturienta es real y es intenso, pero no es el mismo dolor intenso y real que experimenta un enfermo de cáncer terminal. El primero es un dolor que trae vida, el otro es un dolor que tristemente solo presagia muerte. El dolor de la parturienta es doloroso. Yo he tenido el privilegio de presenciar los dos nacimientos de mis dos hijas, y ¿verdad, Silvia, que es doloroso? Sí, ¿no? No. Pero es un dolor de esperanza. Es un dolor que a medida que se intensifica, anuncia que la criatura está a punto de nacer. Y es así como quiere Dios que veamos las calamidades de este mundo. Desastres naturales, enfermedades, coronavirus, problemas personales, familiares, emocionales, físicos, enfermedades crónicas, problemas económicos, zozobra e incertidumbre hacia la vida, persecución por causa de Cristo. La verdad es que ver las cosas desde esta perspectiva no elimina el dolor, pero sí que lo pone en su debida perspectiva. Porque desde el mismo día, hermanos, en que Cristo fue crucificado, y desde el momento en que resucitó al tercer día, la creación quedó embarazada, quedó en estado, quedó preñada de unos nuevos cielos y una nueva tierra.
toda corrupción y toda crueldad de este universo desaparecerá cuando sean dados a luz los nuevos cielos y la nueva tierra que aguardamos según su promesa. Dice Isaías 65:25, el lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Anhelamos ese día y la creación también. Pero hasta que llegue ese día, los cristianos tenemos que vivir con la tensión de poseer una salvación que ya ha sido inaugurada, pero que todavía no ha sido consumada. ¿Entendemos esto? Vivimos en un ya, pero todavía no. Y eso evidentemente genera una tensión en nuestra vida. La salvación ha sido inaugurada porque ya la posees, pero no será consumada completamente hasta que Cristo regrese. Cuando caiga el telón, el telos de la historia, cuando se complete la historia. Y esto nos lleva al hecho de que los creyentes también gemimos, mientras aguardamos con ansia la completa redención de nuestra adopción como hijos de Dios. Dice Pablo en el versículo 23, fijaos, y no solo ella, refiriéndose a la creación, no solo ella aguarda y está expectante, anhelante, no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y este es el dilema del cristiano. Por un lado, tenemos ya las primicias del Espíritu. Esto es una expresión agraria, agrícola, que utiliza Pablo aquí. Tenemos los primeros frutos de la temporada, ya los tenemos. Los que auguran una gran cosecha, ya tenemos esos frutos en nosotros, esas primicias. Hermano, se te ha dado el Espíritu Santo. Él ha venido a morar en ti y se nos ha justificado y se nos ha adoptado como hijos de Dios. Todo esto es verdad, todo esto es cierto, todo esto ya tiene cumplimiento. Y no olvidemos que Pablo está hablando en esta sección de la carta, creo que ya lo hemos dicho en los diferentes sermones, de la seguridad del cristiano en cuanto a la salvación. Él quiere dejar por medio de todas estas palabras que te quede claro que eres salvo, que eres un hijo de Dios, que tu salvación no se pierde, que no depende, gracias a Dios, de tus obras, ni de lo bueno, ni de lo malo que hagas. Depende de la gracia soberana que Dios ha mostrado hacia ti. Quiere insuflar en ti, el apóstol Pablo, la certeza de que hemos sido y somos salvos, que ya se nos ha dado las arras del Espíritu, como la propiedad, como las arras, entendemos esa expresión, de la propiedad que nos aguarda. Y esa es la tercera persona de la Trinidad, sí, morando en ti. Es una garantía de que también algún día tú serás completamente salvo, pero esa redención todavía no ha llegado. No ha llegado. Todavía vivimos en un cuerpo en el que todavía hay pecado. Vivimos en un mundo que todavía está muy lejos de ser un paraíso. Y al igual que la creación, tú y yo también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo todavía está caído, nuestro cuerpo todavía es pecaminoso. Y hoy en día, hermanos, se predica en muchísimas iglesias un cristianismo amable, en el que todo es sonrisas y bienestar. Me vais a permitir el cristianismo del buen rollito, en el que no hay lugar para el sufrimiento, en el que todo tiene que ser bonito y luminoso, porque si no, no es cristianismo, o el mal llamado evangelio de la prosperidad, cargado de positivismo. Tu mejor vida ahora. El cristiano nada malo le puede ocurrir. Eso es porque le falta fe, hay un pecado oculto, o es algo que es una maldición familiar que tienes que quitar de ahí de alguna manera. Hermanos, esto no es el cristianismo bíblico. Esto no es el cristianismo que predicaron Jesús y los apóstoles.
no es el cristianismo del Nuevo Testamento. Y es un falso evangelio, además. La verdadera vida cristiana, hermanos, sí, es gozosa, porque tenemos el gozo de tener al Espíritu Santo viviendo en nosotros, y Él produce gozo en nuestras vidas. La gloria venidera nos proporciona gozo, pero mientras tanto, la expectativa nos genera dolor. Gemimos. ¿Gimes? ¿En tu interior gimes? Figurativamente hablando. Quizá esto que voy a decir es un poco raro, ¿bien? Pero creo que es muy importante tener el debido entendimiento, una debida teología del dolor para la vida cristiana. Es esencial para vivir las vidas que nos aguardan en medio de esta pandemia, en medio de sus consecuencias sanitarias, sociales, económicas, políticas, en España o en cualquier otro lugar. Es difícil vivir con el Espíritu Santo dentro de uno mismo. Y ahora lo matizaré. Es difícil vivir entre el ya, pero todavía no. Sí, nos gozamos de todas las provisiones y bendiciones presentes que tenemos, ¿de acuerdo? Salvación, justificación, santificación, adopción. Pero hermanos, lo que tenemos ahora también es sufrimiento. No olvides, lo mejor está por venir, pero ahora con tribulaciones. Dice el apóstol Pedro en su primera carta: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de los muertos de Jesucristo, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hay algo glorioso que nos aguarda en el futuro, hermanos, algo que no tenemos todavía, algo que nos falta. En este cuerpo de muerte, la gloria que Cristo ha ganado para nosotros no puede ser disfrutada a plenitud. Y por eso decía que es raro esto de no podemos tener una vida tranquila debido a que el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Por qué? Bueno, es difícil tener tranquilidad cuando el Espíritu es santo y nosotros no. Permanentemente estamos en un tira y afloja, en una lucha. Gemimos dentro de nosotros mismos porque el Espíritu Santo nos ilumina al interior y nos muestra cuán pecaminosos y caídos estamos. Somos sensibles. Señor, no puedo más con estas luchas. Señor, no puedo más con estas tentaciones. Señor, no quiero volver a caer más. Gemimos. Y somos sensibles también al pecado que hay en nuestro alrededor. El pecado de este mundo, en definitiva. Hermanos, no somos quienes éramos, pero tampoco somos quienes estamos llamados a ser. Dice el apóstol Juan: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hermanos, la esperanza de lo que nos aguarda no nos puede hacer pasivos en nuestra lucha contra el pecado. Al contrario, dice Pablo también a los Corintios: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final, en la trompeta final, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal
se vista de inmortalidad. Pero hasta que esto llegue, tenemos que aprender a vivir con esa lucha a nivel físico, a nivel espiritual y a nivel emocional. Vamos a vivir así, gozo, dolor, gozo, dolor, gozo, dolor. Vamos a tener la alegría de algo que tenemos contra la ansiedad y la expectativa de algo que aún nos falta. Y deseamos. Y sabemos que es cierto y es real, pero nos falta. Lo aguardamos. Por eso dice Pablo en el 24, versículo 24, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Hermano, el interés de Pablo es que entiendas lo que está pasando en tu interior. Me dices al principio del capítulo, apóstol Pablo, que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Me dices que he sido adoptado como un hijo de Dios. Me dices que soy heredero tuyo, oh Señor. Pablo, me estás diciendo que soy coheredero con Cristo. Pero yo no tengo este gozo extremo y supremo en mi vida. Lucho, fracaso, me deprimo. Por eso Pablo quiere que te aclares contigo mismo, mostrándonos estas doctrinas preciosas. Así como la creación fue sujetada a vanidad y esperanza al mismo tiempo, los creyentes experimentamos esa misma frustración en esperanza. Este es el propósito de Pablo en este pasaje. Y si haces un ejercicio, a ver, hoy es el día del Señor, hermanos, ¿bien? Es el día del Señor. Cuando lleguéis a casa, después de la comida, la siesta, a ver vuestra serie de Netflix o lo que sea, aprovechemos, vayamos un momento a este capítulo, veamos el pasaje de hoy. Y por favor, hermanos, echad un vistazo a todas las veces que el apóstol Pablo está contraponiendo expresiones como esperanza, paciencia, aguardar. Lo está contraponiendo con expresiones como gemir, dolor, aflicciones, porque permanentemente en el pasaje están teniendo lugar unas con otras. Y esto es lo que Pablo quiere enseñarnos. Pablo quiere que entendamos que esta es nuestra realidad. Sufrimiento y gloria, frustración y esperanza. Y tristemente hay algunos que esperan el cielo antes de tiempo. Por eso viven vidas cristianas tan frustradas, vidas de solamente dolor y amargura. Parecen una piedad del catolicismo. ¿Sabes? ¿Visto? Una piedad llorando permanentemente. Pero Dios sabe que vamos a sufrir. Pablo nos lo está diciendo. Pero Pablo también desea que vivamos en esperanza y que lo hagamos con paciencia. Con paciencia lo aguardamos, dice. Porque sabemos que Dios es fiel, hermanos. ¿Por qué tenemos paciencia? Porque Dios es fiel. Y porque Él va a cumplir todas sus promesas. Simple y llanamente por eso. Dice John Stott en su comentario a la carta a los Romanos, debemos esperar, pero no tan ansiosamente que perdamos la paciencia, ni tan pacientemente que perdamos la expectativa. Voy a repetir esto, ¿bien? Debemos esperar, pero no tan ansiosamente que perdamos la paciencia, ni tan pacientemente que perdamos la expectativa. Hermanos, estas circunstancias de pandemia actuales nos recuerdan que este mundo está bajo el juicio de Dios desde el Edén. Pero también nos recuerdan que un nuevo mundo está por llegar. Si estás sin Cristo en esta mañana, recuerda, por medio de las circunstancias actuales y otras quizá más dolorosas, Dios te está mostrando que vives en un mundo caído, que vives en un mundo bajo el juicio de Dios.
Dios quiere que veas lo horrible que es vivir de espaldas a Él, porque eso es el pecado en definitiva, vivir de espaldas a Él. Y Dios quiere que mediante estos sufrimientos te arrepientas. Dios te está llamando al arrepentimiento, porque para ti que estás sin Cristo, para ti que no has creído en el Señor y no te has arrepentido de tus pecados, lo peor está por llegar. Lo peor está por llegar. No importa el dolor que sufras ahora, lo peor está por venir en el infierno que te aguarda. Si vives y mueres de espaldas a Dios, cambia de dirección, deja de darle las espaldas a Dios, vuélvete a Dios, deja de confiar en tu propia justicia y en tus propias fuerzas para superar los problemas de este mundo. El coronavirus es una amorosa señal que Dios te está poniendo en la carretera que te conduce directamente al precipicio. Espero que seas consciente de ello. Date la vuelta. Ven a Cristo antes de que sea demasiado tarde. Lo peor está por venir si no te arrepientes y crees en Cristo como tu única fuente de salvación y restauración. Solo Él puede solucionar tu enemistad y rechazo hacia Dios. Solo Él puede salvarte de tus pecados y darte el futuro de gloria eterna que aguarda a toda la creación y a la Iglesia cuando Cristo regrese. Porque Cristo viene con juicio contra este mundo corrompido, lleno de pecado y de injusticia. Y si ya eres cristiano, si ya eres un hijo de Dios, recuerda que lo mejor está por llegar. Os hago un spoiler de la Biblia. Al final, Dios gana. Y nosotros también, con Él. Somos extranjeros y peregrinos en este mundo, en un mundo que no funciona como debería funcionar. Por eso tienes que seguir viviendo en esperanza de gloria. Pablo nos dice en Romanos 5:2 que nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Gózate y gloríate en medio de las tribulaciones. Predica el Evangelio a este mundo corrupto y caído. Sirve a la Iglesia de Cristo, a la Iglesia que sufre, sírvela con amor, sacrificialmente. Atesora las Escrituras y todas sus promesas. Son tuyas porque Cristo las ha ganado para ti. Y son tuyas porque estás en unión con Él. Hermanos, la esperanza no nos convierte en personas escapistas, como se nos suele decir, que escapamos de la realidad montándonos un futuro maravilloso por venir, para no darnos cuenta de lo miserable que es esta vida. No. Al contrario, esta esperanza tiene que impulsarte a ser apasionado a la hora de vivir tu cristianismo ahora, aquí en la tierra, para la gloria de Dios y para bien de su Iglesia. No dejes que este confinamiento, que estas situaciones de pandemia actuales te enfríen, te aplaquen la fe y te alejen de la comunión con Dios y con su Iglesia. No lo permitas. Si te has instalado en un cristianismo de sofá y palomitas, no lo permitas. Si te has convertido en un Christian tuber o en un Instagrammer, un Christian Grammar o un Christian book o lo que tú quieras, no lo permitas. Aviva tu pasión por la iglesia local a la que perteneces, por medio de avivar esta esperanza de gloria, porque esa gloria te aguarda. Dios no va a venir solo por ti, va a venir a por toda la iglesia y a por toda la creación, por tus hermanos, por aquellos por los que murió una vez para redimirlos completamente en su venida, el Señor Jesucristo. Así que, hermanos, volvemos a la pregunta del principio y con esto concluimos. ¿Vale la pena ser cristiano?
El pasaje que hemos considerado hoy nos ha mostrado que no solo vale la pena ser cristiano, sino que es lo único que vale la pena ser en esta vida. Vivir para Cristo es la única vida que vale la pena ser vivida. El sufrimiento presente no tiene comparación con la gloria que nos aguarda en la venida del Señor. Nos gozamos ahora en que somos hijos adoptados por Dios, en que no hay ninguna condenación para nosotros que estamos en Cristo Jesús. Pero recuerda, no lo olvides, lo mejor está por venir. Y esto con palabras muy escuetas nos lo muestran las Escrituras. Si queréis acompañarme de nuevo a Apocalipsis capítulo 21. Y allí dice el apóstol Juan, inspirado, la visión que le fue dada: vi un nuevo cielo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa, ataviada para su marido. Estos somos nosotros, hermanos, somos la iglesia, la novia de Cristo, su esposa, vestida como ninguna novia ni ninguna esposa, por preciosa que haya parecido a nuestros ojos, va a poder ser jamás. La iglesia. Y dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios, y enjugará Dios todas las lágrimas de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. No habrá coronavirus, no habrá enfermedades crónicas, no habrá muerte, no habrá persecución, no habrá pobreza, no habrá necesidad, no habrá angustia ni dolor alguno. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y el que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Amén. Vamos a orar. Señor, aun en medio de nuestro sufrimiento, de nuestra ansiedad, de nuestras preocupaciones, de nuestros dolores y enfermedades, de nuestras angustias y pérdidas, en medio de nuestra incertidumbre, en medio de la muerte, tenemos esta esperanza de gloria que está fundamentada en tus promesas, en tu fidelidad, en tu palabra que es como una roca inamovible y bendita. Señor, te damos gracias. Gracias por estas palabras. Gracias por tu evangelio, Señor. Gracias por este capítulo 8 de la carta a los Romanos. Gracias porque nos llena de consuelo, de gozo, de seguridad y también de esperanza. Te ruego que tú llames a más y más, a los que están hoy aquí sin ti, condenados, sufriendo en este mundo y aguardando un final horrible, mucho más doloroso del que puedan sufrir en esta vida. Te ruego por su vida, Señor, que ellos puedan decir junto con todos nosotros, por medio de arrepentirse y creer en ti, Señor Jesús, que puedan decir que lo bueno está por llegar, que junto con toda la creación y con toda tu iglesia anhelemos esa gloriosa manifestación de tus hijos cuando Cristo vuelva en poder y gran gloria. A través de Él. Amén.